Ok, bueno. Entonces, simplemente, volviendo a la importancia del estudio de las escrituras, es que recomendamos que una Biblia de estudio sea parte de su biblioteca. Ya saben, si alguien necesita uno, nos la hacen saber. Esta Biblia de estudio que tengo aquí, para que ustedes sepan, está principalmente editada o formada por John MacArthur. Es un pastor estadounidense, el cual yo he tenido la oportunidad de estudiar por muchos años ya y confiar en la manera en que él guía a buscar estudiar las escrituras, y es una de las que recomendamos. Entonces esta es la tradicional Biblia de estudio MacArthur. Se conoce, hay diferentes versiones y en diferentes idiomas. Esta que tengo aquí está nueva y se la voy a regalar a una persona de esta congregación que se ha comprometido en ayudarnos en el crecimiento por medio de la adoración en la música a nuestro Señor. Entonces, Naja, esto es para usted. Pero ya saben, son infinitas, entonces nada más ya saben, nos avisan y les encontramos una a los que deseen dar ese paso. Ok, bueno, creo que esos son los anuncios. Por un tema de la grabación, algunos no quedaron grabados, los estaremos comunicando también por video a principio de esta semana. Vamos a pasar a el texto que tenemos para estudiar hoy. Hoy cerramos la carta de Santiago. Hoy cerramos la carta de Santiago mientras vemos en el horizonte que se acerca la primera carta de Pablo a Timoteo. Hoy cerramos la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Así que voy a orar para, una vez más, pedirle permiso al Señor para predicar su palabra. Señor, gracias de nuevo por la oportunidad que nos das esta tarde de en libertad predicar, escuchar, aprender, abrazar tu palabra, Señor. Somos libres porque tú nos has hecho libres para levantar nuestras manos y abrazarte, Señor. Así que ayúdanos a poder hacer hoy mientras escuchamos tu verdad. Y a mí, Señor, bendíceme por medio de tu Espíritu para que de mí salga tu palabra y tu enseñanza, y que los corazones que están aquí presentes sean alimentados, ministrados por ti, nada más por ti, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. El texto que tenemos enfrente de hoy es un texto que ha tenido diferentes implicaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Ha sido mal utilizado, por ejemplo, con respecto al tema de que si la salvación se puede perder. Ha sido mal enseñado también con respecto al tema de que si la salvación se puede ganar. Y también en algunos casos ha sido utilizado sobre autoridad que tiene la iglesia para perdonar o para cubrir los pecados de los hombres ante Dios. Pero antes de entrar en todas las notas que vamos a ver hoy, para aclarar estas dudas, vamos a leer el texto. En mi versión dice así: hermanos míos, si alguien entre ustedes, dicen otras versiones, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Este es uno de esos textos que, si usted sabe inglés, le gustaría leerlo en varias versiones en español y en inglés, porque la manera en que se traduce es difícil.
vamos a ver que según el lenguaje original hay algunas palabras que son difíciles de traducir del griego que hacen que la manera en que está traducido o escrito en diferentes versiones sea un poco diferente, y la lectura de las mismas puede ayudarle a usted a entender mejor el significado que tenía el autor originalmente. Pero antes de entrar en eso, recordemos lo maravilloso que ha sido el viaje por esta carta. Si ustedes mal no recuerdan, empezamos por tener claridad absoluta de que Cristo es Dios, plenamente hombre, 100% hombre y 100% Dios. La manera en que Santiago lo iguala a Dios el Padre, según entendían los judíos cristianos ahora que se reunían en esas sinagogas con la intención desde que del principio todas estas representadas por las dos iglesias en la dispersión, todos estos cristianos tuvieran entendimiento que aquel que estaba hablando palabra de Dios era la palabra del Cristo mismo que había caminado en la tierra y que muchos de ellos habían sido testigos. Sobre la palabra de Cristo, a través de la boca de Santiago, de su puño y letra, hemos aprendido cómo es Cristo valioso en medio de la prueba, cómo las pruebas fueron diseñadas por Dios para que las pudiéramos caminar en Cristo Jesús. Aprendimos sobre cómo Cristo es nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero tesoro. Y una vez más, esto no es, al igual que la semana pasada que hice el mismo ejercicio, no es para recordar cada tema y decir, claro, todo eso hemos estudiado. Es para que ustedes sepan que de estos cristianos o de aquellos que han caído en el error que Santiago está identificando, son personas que conocen estas verdades, o usted conoce estas verdades hoy y que con ellas puede trabajar para esta última petición que encontramos en el texto que nos toca hoy, 19 y 20. Hemos estudiado sobre lo bueno que es Cristo, lo bueno que es Dios, Él como el autor de todas las cosas buenas. Hemos, por medio de Santiago, recibido un llamado a ser hacedores y no solamente oidores de Dios, ¿verdad? Que al final de cuentas hace eco a las palabras de Jesucristo, que si verdaderamente lo amamos, obedecemos sus mandamientos, esa fe genuina que estaba compuesta por el creer en Dios, ¿verdad? Como para decir, creo en ti y te amo por quien sos, que tiene que venir acompañada con obras de obediencia a ese que hemos proclamado como nuestro Salvador y Señor, como Cristo nos ha enseñado a vivir vidas sin favoritismo, tratando de ver a través de sus mismos ojos. Como somos llamados a controlar la lengua, a refrenarla, a ser atentos para escuchar la voz de Dios y a ser lentos para abrir nuestra boca, para poder así amar verdaderamente a nuestros hermanos y discernir qué hay en nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Estudiamos también. ¿Y cómo es esa verdadera sabiduría? La que guía el caminar del cristiano. ¿Cómo es esa verdadera sabiduría? La que se vuelve el fundamento de nuestra fe, por la cual nosotros construimos esta casa espiritual y vemos todo a nuestro alrededor ahora con ese filtro y construido sobre ese fundamento que encontramos en la enseñanza de Dios y en Cristo como esa piedra. Todo esto de la mano de la paciencia con la cual confiamos y esperamos en las promesas de Dios, que Él está actuando para bien de los suyos. Y hoy, entonces, cerramos con un llamado a la iglesia sobre cómo actuar con aquellos que se han alejado de la verdad. Ahora, este no es un tema nuevo. Este tema, Santiago lo ha estado apuntando a lo largo de toda su carta. Si ustedes le ponen atención a los capítulos anteriores, se darán cuenta que desde el principio Santiago empieza a apuntar a algunos en la congregación que tienen doble ánimo.
Aquellos que tienen doble ánimo, que ni siquiera esperen que Dios les responda. Son aquellos que decían dentro de la congregación tener fe en el Señor, pero en el fondo no confían en Él, sino que confiaban en ellos. No buscaban la sabiduría de Dios verdaderamente para seguirla, verdaderamente confiaban en su sabiduría para vivir su vida. Estos son inestables en sus caminos, apunta Santiago. También nos advierte sobre aquellos que llaman a Dios tentador. En el capítulo 1 también, son aquellos que no tienen un entendimiento de Dios y que apuntan a Él como el tentador, cuando Santiago aclara que no, que Dios no tienta a nadie, que en el fondo, si usted siente tentación, es por lo que está pasando en usted. Deje de culpar a Dios. Es porque probablemente tal vez usted no ha entendido lo que es la fe genuina. También apuntó Santiago más adelante en su carta. Viven una fe falsa, una fe donde no hay obras. Viven ustedes engañados y han justificado su manera de vivir con una nueva fe que es como la fe de los demonios, que dicen creer verdaderamente en Dios, pero al igual que los de doble ánimo, al igual que los que ofenden a Dios y le echan la culpa de nuestro pecado, son personas que no creen verdaderamente en el Dios de la Biblia. Están dentro de la iglesia, porque Santiago les escribe a ellos también. Es una carta donde Santiago está exhortando a todos estos dentro de la iglesia. No es que estos son no creyentes, son personas dentro de la iglesia. O aquellos que causan guerras y conflictos entre ustedes, dice al principio del capítulo 4. Son aquellos que Santiago llama almas adúlteras. Aquellos que dentro de la iglesia parecen tener una relación con Dios, pero en el fondo también tienen relación con el mundo. Y podríamos deducir que algunos de estos verdaderamente, porque hay algunas personas que al escuchar la palabra de Dios, al enfrentarse a ese espejo como enseñó Santiago, responden a esto y corrigen su caminar, pero hay otros que son insensatos, dice Santiago, que más bien al verse al espejo ignoran lo que ven y siguen su vida como si nada de eso estuviera pasando. Estos son los que están extraviados, alejados de la verdad. Ahora, ¿cómo podemos entender que esta es la realidad que está pasando en estas iglesias? No solo el texto nos deja apuntar que esta es la verdad de lo que está pasando, este extravío, este alejamiento de la verdad, de la fe, sino que también, y por eso es que creo que este texto es muy relevante, la historia de la iglesia y hoy mismo en nuestra congregación podría pasar, no estoy pensando en nadie, sabemos que estas situaciones se dan, donde encontramos hermanos y hermanas que se han extraviado, como explica este texto, de la verdad y ahora están alejados de Cristo. Esta es una situación que se vive todos los días en la iglesia visible. ¿Ustedes saben lo que es la iglesia visible? La iglesia visible es importante, se los voy a definir para que lo tengan claro conforme avanzamos en el texto de hoy. La iglesia visible es aquel cuerpo de Cristo que está compuesto por todas las personas que nosotros podemos ver. Entonces, por ejemplo, si usted viene a una reunión de Casa Vida o si usted va a una iglesia en San José, usted va a ver un montón de personas dentro de ese edificio que se entiende como una iglesia el domingo o domingo tras domingo, ¿verdad?, reuniéndose para hacer lo mismo que usted está haciendo. Se supone que adorando a Dios. Esa es la iglesia visible. La iglesia invisible es la iglesia que solo Dios puede ver. ¿Qué significa eso? Que esa misma congregación, según la verdad bíblica, está compuesta por personas que verdaderamente creen en Cristo como su Señor y Salvador, y por otras personas que son estos que han sido descritos en la carta de Santiago. Estos adúlteros que en el fondo están extraviados de la verdad dentro del cuerpo de Cristo, y hay algunos que se extravían hasta salirse del cuerpo de Cristo.
Entonces nosotros deberíamos de entender la diferencia que hay entre esas dos iglesias y saber que para nosotros la única que debería de ser verdaderamente importante es la visible. La invisible, Dios la define por medio de su palabra, pero está en la mente de Dios. Yo no puedo ver ni debería de tratar de ver esa iglesia invisible. En otras palabras, discernir o querer saber quién es salvo y no, o no, quién verdaderamente es cristiano o no. Nosotros nos movemos en este mundo donde solo podemos ver la iglesia visible, y con esa es la que estamos llamados a trabajar el día de hoy. Bien, vamos a aclarar ciertas cosas del texto para poder entender mejor el significado y ver qué relación hay entre el texto y lo que les vengo diciendo. Santiago empieza con la afirmación con la cual ha empezado varias veces al final de este capítulo: hermanos míos, o hermanos y hermanas. Tenemos que saber que cada vez que Santiago usa esta afirmación tiene un propósito. Una vez más está definiendo a quién le está hablando y no está haciendo una diferencia, decir, entre los que se sientan en la izquierda o los que se sientan a la derecha. Es una carta que fue escrita para ser leída en medio de todas estas congregaciones, y Santiago, como la iglesia visible es esta, a ellos llama hermanos míos. Y después dice: si alguien de entre ustedes, ¿verdad?, lo cual involucra a ese público, esa gente que ya fue saludada como hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Quiénes serían estos alguien de ustedes? Alguien de ustedes, por el contexto inmediato de este versículo, deberíamos de entenderlo como alguien que es miembro de la iglesia, no como alguien que viene una vez cada 4 meses o una vez cada, no sé, o tal vez alguien que viene por primera vez. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía, ¿verdad? Si alguien entre ustedes se extravía, ese alguien entre ustedes deberíamos de considerarlo como alguien que la iglesia tiene la capacidad de ver su vida y sus obras y hacer un juicio sobre eso. Y para eso se necesita tiempo, ¿verdad? No podríamos de verdad pensar que es una persona nueva, la cual nosotros estamos definiendo que se ha extraviado de la verdad. La manera en que está escrito nos deja ver que el juicio de la iglesia ha determinado que esa persona estuvo en la verdad, por lo menos visualmente, y ahora se ha extraviado. La definición de la palabra se ha extraviado, según el original, es más como, en inglés es como wandering, ¿verdad? O como walk astray, digamos. Hay una conciencia de que usted a propósito está decidiendo caminar en un camino alejado de lo que el resto de la congregación considera como la verdad de Dios. Es decir, no es como que de repente alguien iba caminando y cuando se dio cuenta no sabía dónde estaba. La definición de esa palabra, extraviarse, implica que esa persona escucha lo que la iglesia proclama como la verdad divina y decide empezar a caminar en una dirección contraria a esa verdad. Es decir, contraria a Cristo y contraria a su palabra. Ahora, nota aclaratoria número 1. Aquí no estamos hablando de nuevo de evangelismo. Obviamente el evangelismo es importante, lo mencionamos cuando hablamos sobre las disciplinas espirituales hace unas semanas. Todos nosotros somos llamados a evangelizar, todos los creyentes son llamados a presentar la palabra de Dios para que las almas sean salvas, pero este no es el caso. Este no es el caso. En el contexto que estamos estudiando, es un miembro de la iglesia que la iglesia puede conocer, que ha visto su trayectoria, que saben que estuvieron en la verdad y que ahora, por decisión de ellos, han decidido alejarse de esta verdad y vivir caminos contrarios a los caminos que nos llama a vivir
Cristo. Y como el evangelismo, con gozo, la iglesia debería sentirse animado a querer traer a ese hermano de vuelta. Ahora, ¿en qué magnitud, verdad, podríamos decir que estas personas están extraviadas? De nuevo, por lo que dice el versículo 20, nosotros podríamos entender que estas personas que se han extraviado han cometido algún grado de apostasía. Es decir, que en algún momento esas personas que se consideraron hermanos o hermanas, o que caminaron dentro de la familia de la fe, dentro de la congregación de cristianos, ahora por sus obras, por lo que la iglesia puede ver, por lo que ellos demuestran, han rechazado eso que en algún momento decidieron creer. Eso es un tipo de apostasía, alguien que ha decidido negar o rechazar lo que en algún momento profesó. Ahora, para corregir lo que vimos al principio, no dejar puertas abiertas sobre si la salvación se puede perder o si la salvación se puede ganar, es que vamos a ver dos puntos importantes. Número uno, cómo funciona la salvación. Hay que recordar que la salvación, el acto de ser salvo, de nacer de nuevo, es un acto absoluto de Dios. Es un acto absoluto de Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 5, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Dios, ¿verdad? La iglesia no nos hizo nacer de nuevo, ni usted se hizo nacer de nuevo. Es más, el nacimiento, el nuevo nacimiento cristiano implica que había una muerte antes, es decir, no había vida antes. Entonces, si no había vida en usted, ¿cómo es que usted puede ser su fuente de origen de vida? El autor de la vida es Dios el que nos ha hecho nacer de nuevo, ahora a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí viene el evangelio, ¿verdad?, comprimido según las palabras de Pedro, y dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cuál es esa herencia incorruptible? La vida eterna, ¿verdad? ¿Y a dónde está reservada para nosotros? En el cielo. ¿Ustedes alguna vez han tenido como de esos fondos de capitalización, algo así? Bueno, no sé si se llama así, Laura, yo no sé si es Laura. Esos fondos que uno hace en los bancos, ¿verdad? Como que mete una plata en un banco, ¿verdad? Y recibe mejores intereses, pero la condición es que usted no puede tocar esa plata por 6 meses, ¿verdad? Usted no la puede tocar. La vida eterna está resguardada para nosotros en el cielo. Nosotros no podemos agarrarla y desecharla para ahora vivir muerte eterna. Una vez que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado el regalo de la vida eterna por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, esa vida eterna está guardada en el cielo por Dios. El versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo. Ya solo ese versículo cierra la oportunidad de que nosotros seamos o los autores de la salvación o los sostenedores de nuestra vida espiritual. Pero bueno, hay otros versículos más. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas, dice Cristo cuando está enseñando basado en la ilustración del buen pastor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás nadie perecerán, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién da la vida eterna? Yo, dice Cristo.
yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebata de mi mano. ¿Qué sería arrebatarse de la mano de Cristo? Perder la vida eterna. Y Cristo dice, Dios, que no se puede, que eso no puede pasar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Romanos 8:35, brincando después al 38 y 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. A veces me puedo pensar en esas personas que viven una vida tan angustiada, que a veces llegan a tomar una decisión tan seria que tiene que ver con su vida aquí en la tierra. ¿Puede algo de eso separarlos de Dios? Pablo dice en el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la muerte aquí en la tierra, ni la vida aquí como se entiende, ni los ángeles, ni los principados, es decir, nada espiritual, ni lo presente, ni lo que pueda pasar en un futuro, ni los poderes que puedan venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y eso lo involucra a usted y a mí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, puede, para irlos llevando al punto que quiero hacer con esta primera sección, ¿puede alguno de nosotros extraviarse genuinamente de los caminos de Dios para el resto de nuestras vidas? Si usted ha sido sellado por el Espíritu de Dios, no se puede. Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. De ninguna manera Cristo nos echaría fuera, dice San Juan en el 37, y más adelante en el 39 y el 40 dice que esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que Él me da no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesucristo, el Padre Celestial, ha puesto las almas de los elegidos, de los creyentes, en sus manos, y la voluntad del Padre es que ninguno de ellos se pierda y que Él nos dé vida eterna, resucitados con cuerpos espirituales como el de Él, en el tiempo preciso, en el día postrero. Está la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces es un acto divino, es el regalo de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, lo que nos da vida en abundancia. Somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Con el poder de Dios somos sellados, y no hay capacidad en nosotros para agarrar ese sello y arrancarlo, como para decir, ya yo no creo en Dios. Si verdaderamente usted ha sido sellado por Cristo, eso no es posible, porque su vida, su corazón ahora está resguardado del pecado, de cualquier cosa mala, en Dios, con Cristo. Dice Pablo también en las palabras de Colosenses, en el capítulo 3. Y esto es lo que debería de causar lo que en teología se conoce como la doctrina de la seguridad del creyente. Nosotros vivimos una vida seguros, no de que nuestras obras van a alcanzar para que yo no pierda la vida eterna, sino de que mi vida ha sido renovada, que ahora tengo nueva vida, he nacido de nuevo por mi fe en Cristo Jesús, y que mi vida está sostenida solo por Cristo. Segunda nota aclaratoria, tiene que ver un poco con la primera. Esto no significa que la iglesia no tenga vela en el entierro.
paralelo a esta verdad de que Dios es el que da la vida y Dios es el que la sostiene, la iglesia, bajo la soberanía de Dios, está llamada a predicar el evangelio, la verdad de Dios, para que de esa manera las almas tengan vida o las almas caminen siempre en el camino correcto. Es en la boca de la iglesia que Dios ha puesto el poder a través de su palabra para darle vida a huesos muertos. Y también es genuina la decisión que toman los hombres de creer en Cristo. No es que somos robots que en algún momento, porque Dios nos fuerza, entonces ahora nosotros creemos en Él. No, es un acto de amor de Dios donde nuestras vendas son quitadas y ahora podemos ver el pecado y lo malos que somos y lo bueno que Él es, y nuestra naturaleza nueva, que es la naturaleza para la cual fuimos diseñadas en comunión con Cristo, encuentra el sentido por el cual nosotros fuimos creados, y no queremos en el fondo nunca dejar de caminar los pasos que Cristo caminó y de vivir con Él. De nuevo, ¿pudo alguno de estos elegidos por el Señor renunciar a la verdad? Pueden ser algunos de estos que están extraviados, algunos de estos que ahora son apóstatas, que han negado lo que en algún momento dijeron haber creído, que se describe Santiago. ¿Puede ser alguno de estos? No, no pueden ser. Entonces, ¿quiénes son estos que Santiago llama los extraviados? La Biblia nos da dos posibles opciones. La primera tiene que ver con la iglesia invisible, pero la voy a enseñar porque está en la Biblia y creo que es importante que ustedes la conozcan, porque si son estudiosos de la Biblia en algún momento se van a topar con esos textos. El número uno, la primera de estas dos opciones, que tiene que ver con la iglesia invisible, tiene que ver con aquellos que han cometido lo que se conoce como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. En Mateo capítulo 12, después de que Jesucristo está haciendo una serie de milagros, obras divinas, hay toda una discusión donde se dice que lo que Él está haciendo no viene del poder de Dios, sino que más bien viene del poder de Satanás. Y Jesucristo, en ese contexto de esa enseñanza, dice en el versículo 32, que a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, aquellos que han cometido el pecado imperdonable, se cree que son aquellos que han sido partícipes del cuerpo de Cristo, es decir, que han sido parte de la iglesia visible y que ahora conscientemente deciden negar a Cristo y la obra del Espíritu Santo de manera consistente. Estos son mencionados en el capítulo 6 de Hebreos también. A partir del versículo 4, el autor de Hebreos dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Sí, cuando dice después cayeron, es que ellos deciden alejarse. Cayeron de lo que visualmente parecía un lugar favorable ante los ojos de Dios a uno desfavorable ante los ojos de Dios. ¿Quiénes son aquellos que fueron iluminados, que probaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Aquellos que pertenecían a la iglesia visible y que fueron iluminados por el poder de Dios al estar aquí. Todos somos iluminados por la luz que hay en la palabra de Dios. Son aquellos que
dice, probaron el don celestial, es decir, al estar aquí pudieron ver los dones operando en la iglesia a través de las diferentes personas y ser bendecidos por ellos. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pudieron ver la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, al ver las personas siendo transformadas a imagen de Cristo, y después cayeron, Estos que han sido testigos de todo esto y al final rechazan todo esto, parece ser los que Jesucristo describe como los que han cometido el pecado imperdonable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, lo describe de esta manera: ellos salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cómo Juan sabe que si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros? Porque ¿quién sostiene nuestra vida? Dios. Entonces, si verdaderamente hubieran sido de Dios, no hay manera que se hubieran salido de nosotros. ¿Quiénes fueron estos que se salieron de nosotros? Muchos de los que escribe también San Juan en el capítulo 6, que caminaban con Cristo, que son descritos como sus discípulos, pero después de que Cristo da una serie de enseñanzas y ellos son estos de Hebreos, vieron los milagros de Jesucristo multiplicando los panes y los peces, vieron sanidad de Jesucristo a muchísimos enfermos, y dice al final, si no me equivoco, a partir del versículo 60 y algo por ahí, en el capítulo 6 de San Juan, que muchos de sus discípulos ya no caminaban con él. Son descritos como discípulos de Dios. Pero si ustedes me han escuchado decir varias veces, no todos los discípulos son cristianos, pero todos los cristianos son discípulos. No todos los discípulos son cristianos. Hay muchas personas que son parte de la iglesia visible que no son cristianos y aparentan ser discípulos. De estos hay muchos escritos en la Biblia. Pero todos los que verdaderamente son cristianos sí son discípulos. Su vida está sostenida en Cristo y la respuesta a la nueva naturaleza de fijo es obediencia a Dios. Que todos pasamos por momentos donde tal vez podemos estar luchando con un pecado que nos lleva a desobediencia, sí, pero de manera consistente. Rechazar lo que Dios nos llama y vivir una vida alejados de la verdad nos marcaría como aquellos que están extraviados y que necesitan que su alma sea salvada de la muerte, según las palabras de Santiago. Usted me diría, ¿hay ejemplos bíblicos de esto? Podríamos hablar de dos. En el Nuevo Testamento, el más claro, Judas. Dígame si Judas no fue, este no es el lenguaje del Nuevo Testamento en este punto de los evangelios, pero dígame si Judas no fue parte de la iglesia visible. Era uno de los 12 discípulos, uno de los favoritos, escogidos por el Señor para todos los demás discípulos. Por eso les digo, la diferencia entre la iglesia visible y la invisible. En la iglesia invisible Dios sabía quién era Judas, ¿verdad? La Biblia lo describe muy bien, Dios sabía. Pero en la iglesia visible era un discípulo más, al punto en que la última cena, cuando Jesucristo dice que alguno de ustedes me va a traicionar, ellos no saben de quién está hablando Jesucristo, pero disfrutó del don celestial, del poder del Espíritu Santo, de la buena palabra, y su vida nos muestra al final que Él la rechazó. Todo lo que se le había presentado como la verdad, Él prefiere rechazarlo y vivir según lo que Él entiende que debería de ser la verdad. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, liberado por Moisés de Egipto, sale. Y no solo sale después de ver 10 plagas. Y no solo eso, sino que iba liderado por una columna de humo en el día y por una columna de fuego en la noche. ¿Usted se imagina eso? Dígame si eso no es ser partícipe de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Saliendo por el desierto y aquí en la noche hay una columna de fuego que usted nada más tiene que seguir. Y en el día hay una columna de humo que nada más tiene que seguir.
Y de repente lo viene persiguiendo. Y Moisés abre el mar. Y ellos cruzan el mar. Y después se cierra el mar y el ejército de Faraón se pierde. Y llegan al desierto y Dios les da agua y les da comida. Y un día Moisés dice: suave, suave, ya vengo, voy a hablar con Dios. Y gran parte del pueblo, ¿qué es lo que hace? Rechaza todo eso que parecía que habían abrazado como una verdad y buscan hacerse de otro Dios para ellos adorar. Alguien que satisfaga mis necesidades. Yo voy a diseñar lo que yo quiero como Dios, rechazando de esa manera apóstatas de lo que en algún momento dijeron o parecieron afirmar de manera visible. Entonces, no es que eran salvos, en el fondo nunca conocieron a Dios, nunca fueron salvos, y simplemente su pecado los ha llevado cada vez más largo, al punto en que ahora conscientemente ellos saben que están caminando fuera de la voluntad de Dios y no les importa. Si hay alguno de ustedes aquí que siente miedo de haber cometido el pecado imperdonable, tranquilo. Que el que ha cometido el pecado imperdonable no tiene miedo de haberlo cometido. Él sabe conscientemente que está rechazando la verdad de Dios. Él conoce, él ha escuchado, él ha visto y voluntariamente decide rechazar. Esa persona no tiene miedo, esa persona no cree en quién Dios es. Así que no se preocupe. La segunda opción de quienes podrían ser estos, ¿verdad?, que se han extraviado, es aquellos pecadores que están caminando en el camino erróneo. Aquellos pecadores que están caminando en el camino erróneo, una vez más, de manera consciente. Y aquí es donde es importante recordar que toda esta carta tiene la intención de animar a los creyentes y también de exhortar a aquellos que están caminando en el error, al punto en que conscientemente están extraviados y necesitan ser exhortados para reaccionar de su desobediencia. De nuevo, estos están dentro de la iglesia y algunos puede que ya hayan salido. Esos son los que conscientemente han decidido, conociendo la verdad, ignorarla y caminar un camino alejado de ellos. ¿Son estos salvos? ¿Son estas personas que visualmente vemos que caminan alejados, salvos ya? No está para usted ese lugar para sentarse. Usted no está llamado a sentarse en ese tipo de juzgado. El juzgado suyo es sobre la vida de las personas, sobre las obras de las personas, para, al igual que Santiago está haciendo por medio de esta carta, exhortarlos y confiando en el poder de Dios, que estas personas vuelvan a la verdad y que sus almas estén salvas, sean salvas. Nuestra responsabilidad, cuidar la verdad. Y también es nuestra responsabilidad como iglesia cuidar a nuestro hermano. Segunda de Corintios dice en el capítulo 5 del 18 al 21. Todo esto procede de Dios, lo que viene hablando las verdades Pablo, quien nos reconcilió con Él, dice. Quien nos reconcilió con Él mismo. ¿Quién nos reconcilió con Él? Él mismo. La salvación viene del Señor, por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Si hay alguien que visualmente podemos decir está extraviado, su vida demuestra que está rechazando lo que en algún momento decidió creer, está en nosotros el ministerio para que esa persona se reconcilie con Dios. Es decir, que Dios estaba en Cristo, este es el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto,
Somos ¿qué? Embajadores de Cristo, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra para traer a esos extraviados de vuelta a la relación con Dios. Al igual que pasó con nosotros en un principio, pero ahora con estos miembros de la iglesia. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que Santiago nos está llamando a hacer hoy. Sepan que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte. Su vida demuestra ante nosotros que su alma está perdida porque está caminando alejado de los caminos del Señor. ¿Es salvo o no fue en aquel momento? Digamos, eso no es para nosotros de nuevo, pero sí en nuestra boca el ministerio para reconciliar su relación con Dios y de esta manera salvar su alma de la muerte. Nosotros somos los embajadores, representantes de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros a estas personas, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. En el lenguaje de Santiago, salvar el alma de alguien es simplemente porque en nuestra boca está el ministerio de la reconciliación, pero no el poder para verdaderamente hacerlo. Entonces, ¿tiene la iglesia la capacidad de salvar a alguien? No. Nosotros simplemente somos los representantes del que verdaderamente salva. Somos los embajadores, aquellos que damos la cara por el que verdaderamente hace la obra, que es Cristo Jesús. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y eso responde a la última pregunta. ¿Puede la iglesia hacer algo para cubrir los pecados de las personas? Tampoco. Solo Dios es el autor y por medio de Cristo el que perdona los pecados de los demás. ¿Cuál es el lenguaje de Santiago aquí? Santiago está usando el mismo lenguaje que usó Salomón en uno de sus proverbios cuando habla de que el amor cubre multitud de errores, o el lenguaje que encontramos en Levítico, en el libro de la ley, cuando describe la función del sumo sacerdote que entraba a hacer un sacrificio para cubrir multitud de pecados del pueblo. Entonces eso es lo que hacía el sumo sacerdote, hacía un sacrificio por medio del macho, ¿verdad? Y de esa manera, una vez al año, el pueblo quedaba cubierto ante los ojos de Dios, digamos, de su pecado. Pero, ¿qué era lo que ese sacerdote estaba simbolizando? La obra de Cristo Jesús. Ese acto de la expiación de los pecados del pueblo estaba apuntando a lo que Cristo vendría a hacer en la cruz por las personas, y una vez y para siempre. Entonces, a la hora de que nosotros salvamos el alma de una persona de la muerte, y por medio de lo que nosotros hacemos cubrimos multitud de pecados, lo único que Santiago está diciendo es: estamos poniendo a Cristo en el lugar que Él quería, en ese lugar donde por medio de Él los hombres encuentran salvación y perdón de pecado. Por medio de lo que nosotros hacemos, por medio del ministerio de la reconciliación, traemos a aquellos que se han extraviado de su camino de la fe de vuelta, para que sus almas sean salvos y que de esa manera se cubra multitud de pecado. Cubra multitud de pecado. ¿Por qué es necesario cubrir la multitud de pecado? Aunque Santiago sabe que con solo un pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, es porque por el testimonio de esa persona se cree que ha rechazado lo que en algún momento creyó y necesita ser salvo de nuevo. Ahora, todo esto en el fondo, cerrando esta carta, donde Santiago nos ha formado con un montón de verdades, nos ha enfrentado a nuestros errores y nos llama a corregirlos. La manera en que él está cerrando es simplemente un grito con todas las fuerzas a que nosotros cuidemos de nuestros hermanos en la fe. Específicamente hoy
a los miembros de la iglesia que caminan ahora alejados de los caminos de Dios. Está en nosotros, muchachos, el volver a ver a nuestro lado. No es solo responsabilidad mía, no es solo responsabilidad de los servidores en la iglesia o del consejo. Está en todos nosotros la responsabilidad de volver a ver a nuestro lado y darnos cuenta si dentro de la familia de la fe hay alguien que por su manera de hablar o su manera de vivir está dando signos de que ha rechazado lo que predicamos por medio de la palabra de Dios, que sabemos que es la verdad, Cristo Jesús. Pero es responsabilidad de todos nosotros. ¿Para qué? Para que con esperanza podamos ir a esa persona y exhortarla y llamarla y presentarle la verdad para que su alma sea salva y sus pecados sean perdonados. Varias veces lo he mencionado y no me voy a cansar de reforzarlo. Yo no sé por qué en el día de hoy se ha vuelto tan difícil confrontar a nuestros hermanos con la verdad de Dios, cuando usted más bien debería de sentirse feliz cada vez que pueda ser un instrumento de Dios para traer la verdad a la vida de las personas. No esperemos a que sea demasiado tarde. Aprendamos a sentirnos cómodos yendo a donde nuestros hermanos y nuestras hermanas y decirles: mira, siento que lo que estoy viendo en tu vida va alejado de esto o de aquello. Hay unos que no sabemos, van a llegar a ese punto donde la vida parece que ni siquiera son cristianos. El ministerio de la reconciliación está en nuestras bocas. Y yo sé que no es conveniente, yo sé que no es lo más lindo, yo sé que la carne no quiere tener que acercarse a una persona y confrontarla con la verdad. Yo sé que por esa naturaleza que hay en nosotros de amar a los demás, no queremos decirle algo que creemos que le va a hacer daño y lo va a hacer sentirse mal. Y por esa razón tal vez muchas veces evitamos confrontar a las personas con la verdad. Pero debería de dolernos más que un alma bajo nuestro cuidado dentro de esta familia se pierda eternamente porque nosotros no fuimos obedientes a la palabra de Dios. El Señor no nos llama a tratarnos pura vida. El Señor nos llama a construir una relación sobre la verdad y tiene implicaciones eternas. Entonces, ánimo, hermanos. Levantémonos de nuestra silla, cuidémonos los unos a los otros y exhortemos a aquellos que parecen estar alejados de la verdad para que por medio de la predicación de la palabra de Dios ellos sean reconciliados con Dios y vuelvan a sus caminos. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer referencia a algo de la enseñanza? Sí. Vamos a la oración para que no se haga muy grande. Ajá.